Con el concepto claro de que la transferencia de calor por conducción es un fenómeno multidimensional, pero que por aproximaciones puede ser modelado como un proceso unidimensional, comenzaremos el estudio de diferentes ecuaciones para diferentes geometrías de conducción de calor en una sola dirección. Habíamos ya revisado este diagrama y habíamos concluido que la dirección de conducción, de calor por conducción, es en la dirección X porque es en la única dirección donde se genera un gradiente de temperatura. Si en ese mismo bloque nosotros colocáramos realmente un segmento o un elemento de volumen muy delgado, que podríamos llamar de un espesor de delta X, que sea suficientemente pequeño, podríamos en una pared imaginar ese elemento de volumen y hacer la dirección de la transferencia de calor en la coordenada X. Por ende, todos los elementos estarán referenciados a ese eje de las coordenadas. Para el caso de coordenadas rectangulares, que son las que mejor se ajustan a este tipo de sólidos, vemos que el área de transferencia de calor, que en este caso es el área que va en la dirección perpendicular a la transferencia de calor, como lo marca esta flecha, aquí corresponde a la cara de este paralelepípedo. Podemos ver que el área, tanto en el inicio o en la entrada del elemento de volumen, que llamaríamos una área de AX, y a la salida de ese mismo elemento de volumen, AX más delta X, pues se mantiene constante y no cambia en ningún momento, por lo que podemos llamarla de A general. Aplicando eso mismo, ya colocando ecuaciones, tenemos el mismo elemento de volumen. Hay algunos elementos que vamos a ir explicando con respecto a este sólido, como es esta energía generada, que vamos a ver de qué se trata. Si aplicamos un balance de energía en ese elemento de volumen y recordando los balances de energía que ya se vieron en sus cursos de termodinámica 1, podemos escribirlo como la razón de conducción de calor, como que este fuese la entrada de mi sistema, que mi sistema solo sea ese elemento de volumen, lo que está entrando, que sería solo calor por conducción, lo que está saliendo, y está saliendo esa transferencia de calor por conducción en el área o en una profundidad de X más delta X, y aquí tenemos esta generación de calor en el interior del elemento. Esto sí no se discute en los cursos de termodinámica 1 porque se considera que no se tiene esa generación. Que no se tiene esa generación de calor. Luego tenemos, esto debe ser igual a la variación o a la razón de cambio de la energía en el elemento de volumen. Pueden observar que el balance de energía es prácticamente el mismo que ya se conoce de la primera ley de la termodinámica, simplemente adicionando este elemento de generación de volumen que luego no vamos a considerar. Si esta ecuación la escribimos de manera simbólica, tendremos que escribir el calor que entra en X. Yo utilizo la misma nomenclatura con el que se hace referencia al calor de su libro de texto Mackay. Ven que en los diagramas se habla del calor como simplemente con una Q mayúscula y el punto, y nosotros pues representa lo mismo que es razón de cambio, transferencia de calor, una velocidad de transferencia de calor. Aquí tenemos la velocidad de generación de calor en el interior y la razón de cambio o la variación de la energía en el elemento de volumen con respecto al tiempo, que es lo que nosotros ya sabemos que va de ese lado de la ecuación.
Vamos a trabajar con este elemento de energía que corresponde a la variación de la energía. Corresponde a la variación de energía con respecto al tiempo, y esa energía, como es una variación, pues será la energía a la salida, que es la energía en un tiempo t más delta t, menos la energía en un tiempo t inicial. Considerando que la energía es función exclusiva de la temperatura, podemos describir que esto, utilizando las definiciones de calor específico, que esto corresponde al producto de la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura. Esta masa puede ser escrita en términos de densidad, de volumen. El volumen está constituido por este elemento, y el grosor de ese volumen pues es el espesor, que llamaremos de delta X. El área de transferencia de calor, el área por el espesor pues me genera volumen, y el producto del volumen por la densidad es la masa, lo que me da este símbolo. Y pues obviamente multiplicado por el calor específico y la diferencia de temperatura. Entonces ya nuestro balance de energía está tomando una forma conocida. Si consideramos, sin considerar la generación de energía, lo que involucra es que la energía, lo que representa que no tenga generación de energía, es que la energía que está entrando y saliendo en el elemento de volumen se tiene que mantener o se tiene que conservar. Si nosotros quitamos esa generación de energía, estaríamos ante el caso de la primera ley de la termodinámica, que se basa en el principio de conservación de la energía. Entonces, si lo quitamos ese elemento de generación de energía, podemos observar que tenemos ya el diferencial de calor, y pues hemos colocado básicamente la misma expresión de la diapositiva anterior. Ahora vamos a hacer un simple arreglo, que es dejar de lado el diferencial de el delta de espesor, pasarlo al otro lado de la ecuación, y escribir esto en términos de que tenga valores similares al lado derecho, que sería el calor en X más delta X menos el calor en X. Sacando el signo negativo de factor común, podemos aplicar en esta ecuación la definición de límites, considerando que el espesor y el tiempo tienden a cero. Al aplicar esa definición, podemos escribir nuestra ecuación en términos de derivadas, en este caso derivadas parciales, porque está haciendo función no solo del espesor, aunque ya eliminamos las otras variables del eje de coordenadas. Estamos siempre trabajando con la coordenada del tiempo, o sea, con una cuarta coordenada que sería la del tiempo. Entonces tenemos que escribirlo en términos de derivadas parciales. Esta sería mi ecuación para representar en ecuación diferencial, para representar este cubo, su transferencia de calor. Vamos a sustituir el calor por su definición, que viene de la ley de Fourier, que ya lo habíamos estudiado, y podemos entonces escribir esta misma ecuación con la definición de la ley de Fourier. Aquí podemos hacer algunas aproximaciones. Bueno, lo primero sería prácticamente este producto de signos negativos se cancela, y podemos sacar factor común un par de variables haciendo las aproximaciones. Si se puede sacar factor común el área, o si se puede sacar de la derivada el área y la conductividad térmica. Como la pared es plana y habíamos conversado de que el área se mantiene constante porque el área no se ve afectada por la profundidad, el área que tiene en 0 o el área que tiene en L es exactamente la misma, porque no va cambiando su área a medida que va avanzando de profundidad. Entonces esas áreas sencillamente se cancelan. Esta sale de la derivada,
y se cancelan porque están en el numerador y en el denominador, igual que los signos. Ahora solo estamos con la conductividad térmica. Habíamos visto en videos anteriores que la conductividad térmica también es función de la temperatura y tendríamos que ver si puede salir de esta integral. Para poderla sacar de la derivada, tiene que ser constante y es una de las condiciones que se genera para poder tener una ecuación más simple. Si sacamos la conductividad térmica considerando que se mantiene constante en cualquier rango de temperatura, entonces puede salir de la integral y pues pasaría aquí a dividir del otro lado de la ecuación. Este término que tenemos aquí tiene un nombre específico y se llama, realmente el inverso de ese término se llama difusividad térmica del material. Y la difusividad térmica, así como vimos conductividad térmica, que era una propiedad específica del material, la difusividad térmica también lo es, porque depende de otras propiedades que son característicos de cada material. Esa difusividad térmica es la rapidez con la que se propaga el calor a través del mismo sólido. Básicamente podemos definirlo como la relación entre el calor conducido, porque ya les dije que era el inverso. Entonces el calor conducido está representado por la conductividad térmica y el calor almacenado, que ustedes están muy familiarizados con esta relación, que básicamente será la cantidad de calor por volumen que podría almacenarse en ese dispositivo. Si hacemos un análisis dimensional, podemos ver que las unidades de la difusividad térmica están en términos de área sobre tiempo. Una vez que tenemos eso y podemos sustituir este valor en nuestra ecuación, podemos colocar aquí un valor de alfa, que es el símbolo que va a representar a la difusividad térmica. Y vamos a definir esta ecuación diferencial. Me permite ver lo que habíamos definido cuando hablamos de conducción, que es un estado transitorio y un estado estacionario. Esta ecuación, que es el resultado final del análisis de energía que acabamos de realizar, modela el estado transitorio, donde considera la variación de la temperatura con el tiempo. Esta derivada parcial está mostrando, este es el gradiente de temperatura, que es la variación de la temperatura con respecto al espesor. Pero también para un estado transitorio donde el tiempo genera un impacto en el proceso, también podemos ver que el flujo de calor no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Tenemos que considerar esa variación de la temperatura con respecto al tiempo. Si tenemos un estado estacionario, que es en el cual no importa el tiempo, las temperaturas de los extremos o las temperaturas se mantendrán constantes, entonces la temperatura ya no es función del tiempo y del espesor, sino que es exclusiva del espesor. La conductividad térmica siempre se mantiene constante para poder colocar la difusividad térmica en este caso. Y las derivadas parciales se vuelven derivadas totales, porque ahora solo es exclusivo de una variable, solo es función de una variable, y tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden. Con esta ecuación, nosotros resolver esta ecuación, podemos resolver y podemos ver cuál sería el comportamiento que debe tener el gradiente de temperatura. Ese modelo muestra que el comportamiento del gradiente de temperatura tiene que ser una línea recta para que la segunda derivada sea igual a 0 de una derivada de x con respecto a la función de la temperatura y x tiene que mostrar un comportamiento lineal. Gráficamente, aquí también este esquema nos sirve para dos propósitos.
El primero es enunciar que tiene que ser una línea recta y es la pendiente, y que el gradiente de temperatura es un valor negativo. Por eso se le coloca a la ley de Fourier un signo negativo para poder tener un flujo positivo siempre. De esta manera podemos ya tener la resolución para coordenadas cartesianas. ¿Qué sucede si estoy hablando de un cilindro largo y no resulta conveniente utilizar el mismo sistema de coordenadas? Vamos para este caso a utilizar otro tipo de coordenadas para modelar ese comportamiento. Vamos a basarnos siempre en el mismo principio y el mismo balance de energía que ya nosotros reconocemos, con la diferencia de que para que sea primera ley esta generación es igual a 0. Si vemos en el esquema, nuevamente generamos un elemento de volumen, solo que ahora es un elemento de volumen cilíndrico. La coordenada que nosotros escribimos como X para el otro sistema de coordenadas, ahora será representada por el radio. El calor, así como está descrito, está pasando de adentro hacia afuera del sistema. Siempre tenemos la variable de energía generada. Y si escribimos esta ecuación en términos de símbolos, estaríamos prácticamente ante la misma ecuación para una pared o para una pared larga. Con la diferencia en que ahora estamos referenciando con respecto al radio. Si aplicamos el mismo arreglo que para una pared plana, llegaremos a la misma ecuación. Esta ecuación que ya nosotros conocemos, solo vamos a ver si realmente podemos sacar el área de la derivada y sacar la conductividad y este signo que tenemos del otro lado. Simplemente volvimos a aplicar la definición de la ley de Fourier haciendo referencia al radio. En ese caso, si escribimos el área de transferencia de calor de este cilindro, que corresponde al área, tiene que ser perpendicular a la transferencia de calor, esa área que siempre es perpendicular a la transferencia de calor es el área que envuelve al cilindro. Y esa área corresponde al valor de 2πrl, que corresponde a toda esta área que está envolviendo al cilindro. Esa es el área perpendicular a la transferencia de calor. Al sustituirla, el símbolo, el negativo de la ecuación anterior puede salir. El radio, como ahora lo observamos, no puede salir porque el radio es función, o sea, la temperatura es función del radio y ahora el radio no se mantiene constante. El radio R es distinto al R más delta R. Lo que sí puede salir constante es el valor de 2πl. Básicamente la longitud es constante a lo largo de todo el cilindro, no afecta la transferencia. Sí afecta la transferencia de calor, pero la temperatura no depende de esa longitud. Es la misma para 1 metro, por decir un valor, para 2 metros o para 4 metros. Y aquí también tendría que salir, se cancelan y me queda este radio que me quedó marcado, que siempre tiene que quedar. Podemos ver que dejamos el radio que les comenté y la conductividad térmica vamos a sacarla para simplificar la ecuación y considerar que la conductividad térmica se mantiene constante. Al hacer eso vuelve a aparecer el término de la difusividad térmica, que ya sabemos que es la rapidez con la que se difunde la energía en el mismo o el calor en el mismo, y esta ecuación vamos a definirla también para estados transitorios. Cuando hablamos de estado transitorio en una placa, hablamos que la temperatura varía con el tiempo. Ese mismo concepto siempre se mantiene en el cilindro largo. Siempre tenemos esa variación con el tiempo. Y esta sería la ecuación que represente al estado transitorio para un cilindro largo, con conductividad térmica constante. En el estado estacionario, la temperatura
se mantiene constante con respecto al tiempo, entonces este lado de la ecuación se hace igual a 0. El radio, como siempre es un número mayor que 0, viene y se convierte en 0, y ahora tenemos, esta sería la ecuación que tenemos que resolver para saber cuál es el comportamiento que tendría la temperatura con respecto al radio en este análisis. Ya no es una línea recta porque hay que resolver esto. Sabemos que la derivada con respecto a R, para que sea 0 de este valor, tendrá que ser una constante, y luego hacer la derivada de esa constante sobre el radio que tenemos aquí para poder dar un resultado del comportamiento que tendría la conductividad térmica. Pasando a la otra geometría que hemos conversado, vamos a pasar para la esfera. La esfera básicamente sigue el mismo comportamiento que el cilindro, porque al igual que el cilindro, la temperatura y el calor sí se ve afectado por el radio. Entonces no puede salir el área como constante de la derivada, tiene que mantenerse. Lo que sí cambia es cómo el cálculo para medir el área de transferencia de calor o el área perpendicular a la transferencia de calor. Vimos que en placas largas se mantiene constante. Ya vimos que para un cilindro tiene el valor de R en su cálculo, entonces no puede salir fuera de la derivada, y tiene un valor de 2pi RL. Vamos a volver para mantener la misma sincronía, el mismo balance de energía que ya tenemos, la misma ecuación de energía, y llegando a los mismos arreglos, siempre utilizando la referencia de una pared plana. Sustituimos aquí el valor del calor radial que se está transfiriendo, y ahora el área que es perpendicular a la transferencia de calor en una esfera corresponde a 4pi r cuadrado. Eso, al sustituirlo en nuestra ecuación, pues el 4pi se cancela, y ahora en lugar de quedarme un radio lineal, me queda un radio cuadrado. Puedo sacar nuevamente la conductividad térmica para simplificar el cálculo, y obtengo esta ecuación diferencial. ¿Ven la diferencia? Cuando hablábamos de placas o de planos, este valor R era prácticamente como que fuese elevado a la 0, porque aquí teníamos 1 y aquí teníamos 1. Cuando hablamos de cilindros, este R es elevado a la 1, y ahora que estamos hablando de esferas, el R se eleva a la 2. Entonces vamos siguiendo en un orden aumentando de manera exponencial. Para definir el estado transitorio con variación de temperatura en el tiempo, utilizamos la misma ecuación, porque aplicaría con conductividad térmica constante y definiendo entonces la difusividad térmica. Pero si nosotros estamos en el estado estacionario, donde la temperatura se mantiene constante con respecto al tiempo, este valor se hace 0, la temperatura solo depende del radio, de la función del radio, y esta sería nuestra ecuación que tendríamos que resolver nuevamente. Ustedes pueden observar que este valor tiene que ser C0 para esta integral ser igual a 0. O sea, tiene que ser una constante, tiene que ser una constante este valor para que la integral sea igual a 0, y así poder resolver la ecuación. Estas tres geometrías y estos dos estados que hemos definido son la base para poder hacer un estudio con un estado estacionario, que es la primera parte que analizaremos, y luego para un estado transitorio, donde estaremos considerando la variación de la temperatura con respecto al tiempo.